La Asociación de Mujeres de Guatemala nació oficialmente en 2009, sin embargo, un grupo de guatemaltecas muy pequeñito, nos reuníamos ya alrededor de una mesa literalmente y en torno a la comida guatemalteca literalmente desde 2006. Y en este grupo de unión, de convivencia y de cuidados surge la idea de denunciar pública y políticamente algo que en nuestras vidas personales era una constante, que era el temor por nuestras hermanas, el temor por nuestras amigas, el temor por otras mujeres a las que queremos y que estaban en Guatemala. Vivíamos con especial intranquilidad e incluso en muchas ocasiones con una suerte de culpa el hecho de vivir en un país donde, a pesar de que la seguridad para las mujeres evidentemente no es perfecta, las mujeres sí pueden salir en pequeños grupos, pueden divertirse. La noche en algunas ocasiones les pertenece, no siempre, mientras que en Guatemala esto no es así. En la medida en la que nos uníamos a otras mujeres centroamericanas, evidentemente nuestro Zoom se iba ampliando y nos íbamos dando cuenta de que esta era una preocupación compartida y compartida por mujeres luego de todo el continente. Se conoce muy poco y muy mal todavía a día de hoy la violencia que sufren las mujeres en Centroamérica y la violencia que sufren más concretamente las mujeres del militarmente llamado Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Honduras, El Salvador y Guatemala. Y actualmente hay un gran desconocimiento también sobre la violencia que están sufriendo las mujeres de Nicaragua y evidentemente poner foco sobre todo aquello era esencial para nosotras. Al adentrarnos en la lucha contra la violencia sexual, fuimos dándonos cuenta de que era indispensable hablar de otras grandes cuestiones que nos atañen a las mujeres de todo el mundo. La credibilidad, por ejemplo, de las mujeres. Así que hemos sentado unos pilares fundamentales de nuestro trabajo en la Asociación de Mujeres de Guatemala, AMG, que tienen que ver con la denuncia, con la politización de los problemas de las mujeres más subalternizadas en el Estado español, que son las mujeres inmigrantes y refugiadas, y al mismo tiempo generar una corriente de opinión sobre estas temáticas que pueda influir en la ciudadanía en su conjunto para eliminar la imagen estereotipada que existe sobre las mujeres inmigrantes y refugiadas. Yo creo que la mayoría de mujeres inmigrantes y refugiadas, más tarde o más temprano, como se dice en España, nos caemos del guindo de la sororidad. Y esto es extremadamente doloroso porque llega un momento en el cual, en lugares y en espacios donde nosotras queremos participar en igualdad de condiciones, la respuesta, incluso al interior del feminismo, suele ser no somos iguales. La respuesta es aquí somos un grupo muy homogéneo y estas respuestas nosotras las hemos recibido. Yo las he recibido. Cuando nosotras nos empoderamos de nuestra propia historia y nos damos cuenta de que solamente viviendo con nuestras propias raíces y con nuestro propio conocimiento, haciéndonos de ese conocimiento, nosotras podemos realmente impugnar esa hegemonía de determinados discursos que nos dice, sí, todas somos iguales, pero unas más iguales que otras. Entonces nosotras en realidad bebemos de las fuentes de lugares distintos y lo que hacemos es simple y sencillamente utilizar las herramientas que esos saberes distintos nos proveen para tener un conocimiento situado de las dos realidades. No se puede decir que nosotras seguimos viviendo en aquella realidad de aquel continente. Nosotras vivimos también en este. Aportamos activamente. Somos sujetas políticas activas del cambio. No somos esas mujeres de las cuales hablan los periódicos. Nosotras estamos generando ese conocimiento en primera persona. Y creo que en el momento en el que nosotras nos hacemos dueñas de esa historia, que es nuestra historia, y cuando decidimos contarla de primera mano y en primera voz, efectivamente todo cambia. Subvertimos el orden a pesar de que enfrente de nosotras tenemos en tantas ocasiones, por supuesto al machismo, por supuesto al patriarcado, claro que sí, pero también tenemos al racismo. Y el racismo y el clasismo son dos poderosísimas fuentes de poder que en muchos lugares nosotras tenemos que desactivar en nuestro día a día. Sí, definitivamente sí. Todos los avances que las mujeres hacemos, tanto en la práctica política cotidiana, en nuestra vida rutinaria como en la academia, son importantes. Todos son importantes, todos son relevantes. Pero
Lo que es más importante todavía es darle validez a todos los discursos, porque los que provienen de la calle, los que provienen del interior de las casas, los que provienen de la comunidad, son conocimientos que han atravesado el cuerpo de las mujeres. Claro que la academia es importante, por supuesto que es importante, importantísima. Las mujeres tenemos que estar en la academia, tenemos que llenar la academia de conocimiento feminista. Pero la gran importancia que tiene el conocimiento que se produce en el día a día es que en el caso, por ejemplo, concreto de la violencia sexual está memorizada en cada una de las células de nuestro cuerpo. Cuando nosotras le preguntamos a las mujeres si se sienten seguras en cualquier lugar del mundo, caminando solas por una calle desolada a las 4 de la madrugada, todas y cada una de ellas va a responder que las hormonas del estrés acudieron inmediatamente a ese momento y a ese lugar. Todas. No existe un lugar del mundo donde las mujeres estemos total y completamente seguras. La importancia, entonces, de escuchar a nuestros cuerpos es que nuestros cuerpos no nos mienten. Ellos tienen la memoria de la violencia sexual que en tantas ocasiones la academia machista, por ejemplo, desvirtúa. Cuando nosotras hablamos con nuestro cuerpo jamás nos miente. Y lo que tenemos que hacer es poner en diálogo estos discursos que vienen desde la academia con esos discursos de los cuales nos hablan las comunidades ancestrales, con ese poner el cuerpo del cual hablan nuestras compañeras en Latinoamérica. Yo creo que lamentablemente todavía el movimiento feminista y todos los movimientos por los derechos humanos tienen una enorme incapacidad de comprender la magnitud de la violencia sexual. Escuchábamos cifras oficiales en el Estado español. Son 3 mujeres violadas cada día. Pero en países como El Salvador, en Centroamérica, una mujer es violada cada 46 minutos. ¿Estamos hablando con las mujeres? No, tenemos una enorme incapacidad aún de hablar con las mujeres. Pero todavía peor que esto, tenemos una enorme incapacidad con dolernos por la violencia sexual que atraviesa y que amenaza las libertades de las mujeres todos los días. Y aquí yo quiero problematizar ese famoso eslogan, si tocan a una, respondemos todas. Yo creo, y lo he dicho varias veces en intervenciones anteriores, que si le preguntamos a las mujeres que colectan y recolectan la fruta que llega a nuestras mesas, las mujeres de Huelva, por ejemplo, si cuando ellas denunciaron la violencia sexual respondimos todas, probablemente como movimiento nos sentiríamos profundamente en deuda con ellas. Pero nosotras lo vivimos al interior de la Asociación de Mujeres de Guatemala también. Cuando nosotras creamos la campaña Yo Te Creo y colocamos en el centro a una mujer refugiada de origen guatemalteco, generamos una pequeña gran revolución. Ana, al abrir las puertas de su caso y de la revictimización que había sufrido por parte del sistema de injusticia en España, empezó una pequeña gran revolución. Cuando no encontramos justicia en las instituciones, decidimos que esa justicia la íbamos a buscar en el espacio de lo social, diciéndole a Ana, yo te creo. Pero lo que pasó fue que luego más tarde, incluso años después, vino la violación de Sanfermines. La violación de Sanfermines es lamentable, es un episodio brutal, fue una fractura, claro que lo fue, en la historia de las violaciones en España. Pero hubo un determinado grupo que dejó la voz de Ana como esa voz subalterna para colocar la voz de una mujer que lo único que tenía diferente de Ana era que era una mujer española. Y entonces la respuesta de las mujeres en el Estado español fue, hermana, yo te creo. ¿Por qué Ana no era hermana? Porque Ana no es una igual. Porque Ana es una mujer extranjera. Porque Ana es una mujer refugiada. Y por eso Ana no era hermana. Entonces, si tocan a una, respondemos todas. No es verdad. Esta respuesta social, entonces, condiciona profundamente cómo los casos van a terminar y cómo van a finalizar. Pero esa respuesta social condiciona también el hecho
de que en tantas ocasiones haya víctimas de primera y víctimas de segunda categoría. Y creo que esto es uno de los tantos factores que debemos impugnar respecto de qué feminismo queremos. Una de las violencias más fuertes que viví junto a una compañera centroamericana hace muy poco tiempo, fue que asistíamos como invitadas a una cumbre, probablemente la cumbre más grande que hay de mujeres juristas, y era el tema justamente era la violencia sexual ahora mismo, pero otras violencias que sufren las mujeres inmigrantes. Nosotras íbamos a la mesa de las mujeres inmigrantes. Sin embargo, la organización borró, no incluyó, como se quiera ver, en el cartel la fotografía de nuestra compañera, que además era la única mujer negra en aquella mesa. Yo creo que cuando recordamos episodios, por ejemplo, cuando a Vanessa Nakate la agencia AP la borra deliberadamente, esto fue un escándalo mundial y se impugnaron las prácticas. Y AP tuvo que salir a dar explicaciones y tuvo que disculparse públicamente sobre el hecho de haber borrado a Vanessa Nakate de aquella foto donde aparecían las y los jóvenes ambientalistas luchadores como Greta Thunberg. Sin embargo, a la organización de este evento, que además estaba acogido por el Senado, es decir, un lugar simbólico y material de mucha importancia, a la organización de este evento no le pareció importante y no le pareció relevante el hecho de que se hubiese eliminado o no incluido a esta mujer, de origen hondureño además. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, el apoyo mío en lo personal y el apoyo de la Asociación de Mujeres de Guatemala, al igual que el apoyo de otras muchas mujeres de origen latinoamericano, para esta compañera se hizo presente inmediatamente. Así que terminamos siendo desinvitadas las dos para participar en aquel evento. Esta es una sola muestra de las tantas de racismo que las mujeres vivimos día a día. Y las mujeres que ocupamos además ese lugar maravilloso de sentirnos cómodas con nuestro cuerpo, de sentirnos cómodas con cómo somos, con quiénes somos, en definitiva, de estar cómodas en nuestra piel, de mujeres, algunas negras, otras mestizas, algunas indígenas, parece ser que no es del todo bien aceptado todavía en el Estado español. Y esto es nuestro día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se termina teniendo, como ocurrió en este evento, una mesa que se llamaba La Mujer Inmigrante sin una sola mujer inmigrante. Todo por las mujeres migrantes, sin las mujeres migrantes. Y yo creo que esto es algo que hay que poner en cuestión también. ¿Cuántas organizaciones de personas refugiadas inmigrantes en este país están lideradas por personas refugiadas inmigrantes? Somos poquísimas todavía a día de hoy, porque todo el mundo cree conocer mejor nuestras necesidades, nuestros intereses, mejor que nosotras mismas. Y esto también es expolio. Sí, yo creo que la pandemia nos ha dejado una lamentable y enorme muestra del trato que estamos dispuestos y dispuestas a tolerar como sociedad para según qué mujeres. Las mujeres hacemos parte de los cuidados esenciales de la vida desde siempre, no solamente durante la pandemia. Durante la pandemia más todavía. Y ahí están las cifras que así lo indican. Hemos visto cómo las medidas urgentes para salvaguardar los derechos de una determinada parte de la población han dejado totalmente por fuera a las mujeres inmigrantes. Han dejado por fuera también a las mujeres solicitantes de asilo. Pero se han cebado muy especialmente contra las mujeres inmigrantes en situación irregular. Lo que el gobierno dijo, y más específicamente lo que dijo el Partido Socialista para no aprobar una regularización de todas estas personas, fue que esto estaba prohibido por un pacto europeo. Nos mintió a la cara, a todas, a toda la ciudadanía. No es verdad que ese pacto sea vinculante, número uno. Pero si por el contrario vemos lo que ocurre en la práctica, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la ciudadanía procedente de Venezuela. Se está haciendo una regularización masiva con las personas procedentes de Venezuela.
Y aquí quiero dejar muy claro que yo estoy absolutamente de acuerdo con que se haga. Pero también me pregunto, ¿qué pasa con la población de Nicaragua? ¿Qué pasa con la población de Honduras? ¿Qué pasa con ese militarmente llamado Triángulo Norte de Centroamérica? ¿Pero qué pasa con República Centroafricana? ¿Qué pasa con todos los países de África, donde tenemos ahora mismo algunas de las guerras más importantes que se están librando en el planeta? También las más olvidadas, también las más injustas. Queremos y necesitamos urgentemente esa regularización, sí. ¿Se puede hacer? La prueba de lo que se está haciendo con Venezuela es que sí. Lo que sí se hace sistemáticamente es impugnar qué es lo que las mujeres hacen con sus cuerpos porque son pobres. ¿Qué es lo que las mujeres hacen con sus cuerpos? Porque tienen hambre. Si entonces el problema es la pobreza, ¿cómo podemos admitir leyes que mantienen a las mujeres con su derecho al trabajo mutilado y recortado? Si nos interesa tanto lo que las mujeres hacen con sus cuerpos, fruto de que necesitan poner comida sobre su mesa para ellas, pero también para sus hijos e hijas, y en tantas ocasiones para sus familias que viven en otro continente, lo que entonces debemos hacer es procurar que esas personas tengan una igualdad real y efectiva de acceso a las condiciones de trabajo que tenemos todas las personas que estamos en situación regular y que tienen todas las mujeres en el Estado español. Solamente cuando esos factores se hayan combatido, realmente podremos tener un debate más serio, más justo, sobre qué es lo que hacen las mujeres o qué se ven forzadas a hacer cuando tienen hambre. Bueno, yo creo que hay una enorme violencia, sobre todo una violencia epistémica en las redes sociales. Claro que sí, las redes sociales son un escenario de enormes violencias, pero son un escenario enorme de expolio, otro escenario del extractivismo, donde algunas mujeres que tienen no solamente el acceso a la tecnología, están usurpando la voz y las luchas de otras mujeres. Pero es que para estar en las redes sociales también se necesita aquello que es más valioso todavía, que es tiempo. ¿Qué es tiempo? Una mujer que está dedicada 12 horas al cuidado de cualquier persona, trabajando en un régimen de semiesclavitud como interna en el Estado español, no se puede permitir ni siquiera el tiempo. El análisis, la reflexión, el debate y la denuncia por el medio que sea, simplemente necesitan como base inicial tiempo. Tiempo de análisis, tiempo de reflexión, tiempo de estudio. Las mujeres inmigrantes, las mujeres refugiadas, no tenemos en general ese tiempo. Yo creo que esta es una violencia primigenia. Después vienen otras violencias, que son las violencias reactivas. Y claro que la red está llena de violencias reactivas, por supuesto. Y claro que estamos asistiendo a un debate terrible donde hay un feminismo hegemónico que se refuerza en base a la exclusión de todas las mujeres que considera distintas o que considera disidentes de ese feminismo que ha en tantos momentos usurpado y sostenido durante muchísimo tiempo el poder. Claro que hay una enorme violencia. La están sufriendo nuestras compañeras, las mujeres trans. La estamos viviendo las mujeres inmigrantes. La están viviendo con esas enormes cargas de estigmatización las mujeres en prostitución. Pero también están ocurriendo otras cosas en las redes sociales. Y las redes sociales nos están ayudando a encontrarnos. Sí, yo creo que algunos de los avances que hay en todo el mundo los tenemos que reflexionar profundamente, porque yo sé que en el Estado español nos alegramos, yo la primera, cuando vemos las calles llenas en las manifestaciones. Pero yo creo que uno de los mayores avances que está ocurriendo en todas las mujeres, en todo el planeta, esos avances están ocurriendo al interior de las casas y al interior de las comunidades. Y son revoluciones con muchos mejores efectos y con efectos más perdurables, porque desde esos espacios es de donde se están generando los espacios reales de transformación. Yo creo que la gran revolución de las mujeres a día de hoy es mucho más silenciosa de lo que creemos.
Celebro que las mujeres ocupemos las calles, claro que sí. Pero esas revoluciones de las mujeres están realmente al interior de las casas y al interior de la comunidad. Y creo que es allí, en esos espacios que son además los nichos más grandes de violencia que existen en el mundo, donde las mujeres lo están teniendo más complicado, mucho más difícil. Y sin embargo, allí ellas están transformando, poniendo el cuerpo y transformando esa realidad en lo cotidiano. Una de las situaciones por las cuales es más complicada la violencia en estos países centroamericanos que se mencionan es precisamente porque son países olvidados casi siempre. Esa es una tarea fundamental de las mujeres centroamericanas. El hecho de contar, en el caso de nuestras compañeras hondureñas, por qué tantas mujeres han tenido que huir de Honduras. ¿De qué están huyendo las mujeres en Guatemala? Las formas de violencia contra los cuerpos y contra la vida de las mujeres en todo ese triángulo norte de Centroamérica son letales. Pero cuando se analizan los números son absolutamente escalofriantes. La cantidad de niñas menores de 14 años embarazadas por sus padres biológicos cada año. La imposibilidad del acceso al aborto y con ello la imposición de la tortura que es la maternidad forzada para todas las mujeres en estos países. La imposibilidad de comprender las violencias distintas que sufren nuestras compañeras indígenas, la imposibilidad de comprender la violencia que sufren las mujeres negras del continente y la imposibilidad de comprender que las prácticas colonialistas están allí todos los días y están a día de hoy. Si ustedes ven en el Estado español, las plazas, las calles, muchísimos lugares públicos hacen referencia a la exaltación de la violación colonial. ¿Cuántos enormes monumentos conocemos a Colón? Mientras persistan los símbolos del pasado colonial, la exaltación de la violación colonial, que es el antecedente del feminicidio y de la violencia sexual a día de hoy en Centroamérica, no pueden desaparecer. Esa violencia no va a desaparecer porque está profundamente arraigada al imaginario de prácticas que se instituyeron con una invasión y que se dieron por buenas y que a día de hoy se siguen dando por buenas. Cuando entendamos que los procesos de racialización que hunden sus raíces en la colonización están profundamente relacionados con las tasas de feminicidio a día de hoy, vamos a poder entender por qué América, las Américas y África son a día de hoy los lugares del mundo más peligrosos para ser mujer. Sí, yo creo que no solamente es posible, creo que se está dando a día de hoy. Sin embargo, creo que es necesario ponerla en cuestión. Y sobre todo ponerla en cuestión al interior del feminismo. Afortunadamente tenemos poderosos discursos, poderosísimos discursos, como el feminismo post, de y anticolonial, que han venido a impugnar las prácticas hegemónicas al interior del propio feminismo. Y han tenido oídos atentos, claro que sí. Algunas mujeres dentro del feminismo blanco, occidental, e incluso algunas poquísimas dentro del feminismo hegemónico están dispuestas a renunciar a sus privilegios, o por lo menos a cuestionarlos, como mínimo. Y han entendido que solo en la medida en la que seamos conscientes del privilegio que poseen o que podemos poseer algunas mujeres, que solamente en la medida de que tengamos esa conciencia, podemos también exigir que los hombres tengan la conciencia de su propio privilegio. Renunciar a ser conscientes del privilegio que cada una ostenta, que cada uno ostentamos, es caer en una práctica históricamente masculina, que es el no cuestionar la posibilidad de acceso a determinados privilegios que muchas podemos tener, si no durante toda la vida, en algunos momentos de la vida.